Quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos entonces en un nuevo episodio de Psicocriando. Hoy quise traer un tema un poco distinto porque pues me he dado cuenta que mamá, digamos, cumple un papel fundamental en la vida de nosotros, ¿no? Y cómo es esa relación con mamá puede influir mucho en cómo seamos más adelante en otras relaciones. No solo a corto, mediano plazo en esa infancia, en esa adolescencia, sino más adelante en esa vida adulta. Muchas veces uno cree que tal vez ciertas dificultades a nivel profesional, a nivel personal, a nivel afectivo, a nivel social, solo tienen que ver con ese momento inmediato, cosas que no estén funcionando y a veces uno se da cuenta que si no se creció con esa figura materna, no hubo una figura materna, digamos, ahí presente, pues en realidad eso puede explicar muchas cosas. Y yo, digamos, me he enterado en el último año y medio de casos de diferentes personas que no se conocen entre sí, donde crecieron sin mamá, crecieron sin una figura materna, y en realidad, digamos, eso hizo que tal vez eh, se dificultara un poco cómo se desarrollaban en los diferentes áreas de su vida, ¿sí? Entonces, por eso es que me parece importante traerles hoy este episodio. Hace poco tuve la oportunidad, digamos, de escuchar una entrevista que le hicieron en un podcast a un comediante que a mí me gusta mucho, pues, digamos, la comedia que él tiene, y fue una entrevista muy personal. Es una persona que normalmente no da ese tipo de espacios y me pareció interesante conocer cómo era él y decía que cuando sus papás se separaron, se divorciaron, ninguno de los dos quiso hacerse cargo y él, digamos que terminó siendo criado con la abuela. Creció sin figura materna cuando comenzó, digamos, a tener interés por salir con chicas en su adolescencia. Siempre le pegaba muy duro el tema del rechazo. Fue, digamos, cuando ya llegó a la vida adulta, tuvo la oportunidad de ir a terapia con varios psicólogos en diferentes momentos, que se dio cuenta que no se explicaba ahí, sino muchos años atrás, cuando esa mamá, digamos que estuvo ausente, ¿sí? Entonces, por eso es que quise que habláramos de eso hoy y quiero, digamos, aclararles algo que pues estuve averiguando como para que tengamos claro. Hay varios tipos de ausencia, digamos, materna. Uno, pues digamos que podríamos decir que es como la obvia, esa ausencia física, sea que mamá no puede estar por trabajo excesivo, por migración, por separación y que ese hijo tal vez se queda con papá, por abandono. Hay una, digamos, ausencia que puede ser más emocional, como dice ese refrán o ese, digamos, dicho popular, que físicamente está, pero digamos emocionalmente es más bien un poco distante. Esa ausencia que es más simbólica, que pues ahí es un poco como el de este humorista que les decía, que pues deciden de forma voluntaria renunciar a ese tema, eh, tienen imposibilidad de ejercer ese rol materno, entonces por eso es que eh, quería como aclarar, porque no es simplemente que mamá esté, sino que en realidad se involucre en la crianza de ese hijo, ¿sí? Entonces, hoy vuelve a estar con nosotros Gloria Hurtado, ustedes ya la conocen, ella es psicóloga, conferencista, escritora y tiene en este momento varios programas donde da ciertas recomendaciones a las familias eh, de temas, digamos, como este y temas similares, entonces vamos a darle entrada para que la conozcan. Gloria, pues nuevamente gracias por estar aquí otra vez con nosotros para hablar de esto. Pues tú que trabajas temas, digamos, de familias en consulta, me parecía genial que nos pudieras hablar de este tema. No sé si haya, digamos, algo adicional de ti que tal vez se me haya pasado y que quieras compartirnos para los que recién te conocen. No, tranquila, Gina, muy querida por invitarme, muy querida.
Yo creo que lo importante es lo que podamos transmitir y orientar a la gente. A veces creemos mucho en las personas que nos están hablando, pero lo importante es que te llegue y que le llegue a las personas la información que vamos a dar. Sí, tienes razón. Pues sí, nuevamente gracias por estar acá y antes de comenzar, pues yo te conté un poco como las razones, que fue con lo que también abrí, digamos, este episodio. Me gustaría entonces que nos digas tú, digamos, desde tu percepción, con tantas personas que pasan, digamos, por tu consulta, de tantos temas que hablas en esos programas que tú tienes, digamos, que son frecuentes, ¿cuál sientes tú que tal vez es la mirada que tenemos hoy en día en la sociedad de la figura materna? ¿Se sigue considerando que es relevante? Tal vez se ve de una forma distinta. ¿Tú qué piensas, Gloria? A ver, la cultura influye muchísimo en la construcción de los ideales o de los roles que ocupamos. La figura de la madre, una de las creencias mayores es que la madre siempre quiere que existe el instinto maternal y que las madres siempre son buenas. Tal vez de los golpes más fuertes que hay, tú lo sabes, en Colombia el día de mayor violencia es el Día de la Madre. ¿Por qué es el Día de la Madre? Porque tú en tu casa, en tu realidad, yo, hija de mi mamá, entiendo que mi mamá es injusta, que comete errores, que prefiere a mis hermanos, todo lo humano de la madre, pero la cultura te dice que la madre es perfecta. Entonces yo tengo que ir a comprarle el regalo más grande para que no se me note que yo dudé de ella. Entonces la sensación de culpa del hijo que duda de la madre porque la ve real, pero la cultura le dice que es ideal, que es perfecta, que siempre quiere lo mejor para los hijos, te llena de culpa y compra el regalo más grande o no permito que me digan nada porque es como si descubrieran un secreto. Entonces el Día de la Madre es un día de mucho, dijéramos, de mucha disfraz, porque lo más importante, y yo creo que yo he sido una abanderada desde hace muchísimos años, de desmitificar a la madre. A ver, la maternidad no gradúa, Gina. El que yo dé a luz un hijo no me vuelve ni sabia, ni perfecta, ni quita los errores del pasado. Entonces yo soy una mujer tramposa, egoísta, furiosa, agresiva. Doy a luz un hijo y me santifico. Una de las cosas más graves que tiene la cultura es idealizar a la madre. Y creo que bajarla al terreno del humano, las mamás se equivocan, las mamás tienen preferencias. Aquella frase de que a los hijos se los quiere por igual es la mentira más grande de la cultura. Entonces, hay tantas cosas para desmitificar a la madre que lo importante es que entendamos primero que es humana y que la maternidad no gradúa ni da título, que el instinto maternal no existe, que mamá es un ser humano, que tiene cosas y el amor de la madre tampoco se hereda con la sangre. Eso no va cosido en la biología. Eso se gana o se pierde. Por eso tú te encuentras con personas que dicen que yo quiero más a la tía, a la abuela, a mi vecina, que a veces que a mi propia madre, porque a veces, sobre todo en las generaciones anteriores, se ha creído que es mi hijo y mi hija y me tiene que querer. Eso no es cierto. La maternidad es un lazo y una conexión. Biológicamente se nace de la madre, pero hay que ganarse o construir esa relación. Y me parece muy valioso eso que dices porque sí siento que, a propósito de lo que decías de la culpa, ha generado mucha culpa en muchas mujeres que son mamás, el creer que mamá tiene que ser perfecta, porque ya casi que comienzan a comenzar a sentir esa carga desde, incluso a veces desde que están en el embarazo, no sé, porque tal vez aparte de ser mamá también quieren hacer otras cosas y todo, comienzan a escuchar voces, no, pero ¿cómo va a hacer eso? Tiene que enfocarse en su hijo. Yo, digamos, hace un tiempo, yo todavía no soy mamá, Gloria, pero digamos, hace un tiempo yo estaba en una relación de pareja que me acuerdo que cuando, una de las primeras veces que conocí a la mamá de esa persona, dijo algo que me dio muchas vueltas en la cabeza. Y decía, bueno, y chévere que tú estás trabajando. Yo en ese momento, digamos, hacía eh, consulta externa en un hospital y decía, chévere que estás trabajando y que aproveches ahorita. Y a mí ese final de la oración me dejó pensando y yo le pregunté, muy ingenuamente, le dije, ¿a qué se refiere cuando me dice que aproveche ahorita? Me dijo, claro, Gina, ahorita que aún no eres mamá. Entonces me generó más preguntas. Yo le dije, ¿cómo así?
Me dijo, claro, porque cuando seas mamá, todo eso ya no va. Y yo pensé, bueno, pues digamos, cada quien tiene su postura y demás, pero yo pensaba, no, yo me, me veo mamá, porque sí es algo que siempre he querido, pero no por eso quiero dejar otras cosas ya casi que relegadas en un closet y no volver a hacerlas, ¿no? Respeto mucho las que deciden dedicarse, digamos, solo a su hijo, pero no es como la forma en la que yo me veo cuando sea mamá, ¿no? Entonces, y me dio muchas vueltas y lo traigo acá ahorita, porque sí tiene mucho sentido que cuando uno trata de romper esas creencias que tú decías de que es que casi como si fuera un manual de mandamientos, es que mamá tiene que hacer esto, 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 no puede cometer errores, siempre tiene que estar perfecta, sí, siempre tiene que estar casi que peinada, arreglada, ¿no? Como si fuera una muñequita de porcelana, siempre en su sitio, siempre tiene que estar sonriente, es que tiene que tener tiempo que para la casa, que para la pareja, que para los hijos, no puede quejarse, no puede dedicarse a otras cosas. Está mal si llega a pensar en tener espacio donde no estén sus hijos, porque ahí ya se vuelve, entre comillas, una mala mamá. Y siento que esa sombra de la culpa ha hecho entonces que nos limitemos como mujeres cuando queremos, digamos, maternar, simplemente porque no, es que si yo no, digamos, me puedo meter en ese molde, casi que ya lo voy a hacer mal. Y qué injusto eso, porque pues sí genera bastante culpa como tú dices, ¿no, Gloria? Y justamente por eso me gustaría preguntarte algo y es, yo estuve revisando un poco información, pues de esto, digamos, no encontré así muchas investigaciones que hagan del tema, no sé si me faltó tiempo o buscar en otras fuentes, pero de lo poco que encontré, sí me di cuenta que las consecuencias varían dependiendo del momento de vida del hijo, ¿no? No es lo mismo en infancia, en adolescencia, en la vida adulta. Entonces vamos un poco como a ello. ¿Cuáles sientes tú, Gloria, que pueden ser las consecuencias de que esa figura materna no esté? Entendiendo para los que nos escuchan que pues a veces mamá por cualquier situación que hablábamos al inicio de este episodio no está, voluntariamente decide no estar, pero a veces hay personas que reemplazan y digamos que hay una figura materna. Cuando no hay ninguna figura materna, eh, en la infancia, digamos que es como el momento más inmediato, que ese cerebro está totalmente inmaduro, que hay muchas herramientas que no tengo, digamos, para saber cómo relacionarme con los demás, que no sé manejar mis emociones. Cuando mamá no está y no hay una figura materna en ese momento en mi crianza, ¿qué consecuencias, digamos, podrían aparecer, Gloria? Es bien interesante lo que estás diciendo, Gina, por varias cosas. Primero, la figura materna no tiene que ser mamá. Fíjate que Humberto Maturana, el biólogo chileno, dijo siempre hace muchos años cuando vino a Cali, yo le oí una frase, madre es hombre o mujer que cuida. Entonces no necesariamente tiene que ser mujer. A veces, pongámoslo suave, la mamá se muere y el papá se queda con sus dos hijos. Ese hombre hace de madre y de padre. Hombre es un hombre, es masculino, pero puede ser maternal, porque no necesariamente lo materno está unido a lo femenino, cuerpo de mujer. Entonces puede ser una abuela, puede ser una tía, puede ser el hermano mayor. Entonces lo más importante es que el niño, si es un niño pequeño, tenga quien lo cuide, que el niño cuente con alguien que lo protege y eso es una figura de madre, están ejerciendo el rol materno a través de otra persona. Biológicamente no tiene a la madre que le dio la vida. Fíjate lo que pasa en las adopciones. Hay personas que pueden ser adoptadas y no es la madre biológica la que lo cría y otro, pero tienen quien los cuide. Y si tú tienes quien los cuide, siguiendo la frase de Maturana, pues la persona puede salir adelante. El problema más grave es cuando hay una ausencia completa de alguien que lo cuide. Esos son casos muy extremos, tal vez casos de guerras, de situaciones de violencia, de abandono, o de desplazamientos forzados, donde haya niños verdaderamente abandonados, tal vez con estas guerras, lo que uno oye de Ucrania y Rusia, los niños se quedan huérfanos
en las desgracias de los niños en Venezuela, cuántos quedaron huérfanos. Entonces, esa orfandad es muy fuerte porque sí es ausencia de cuidado, pero si hay quien la reemplace, puede tener la persona, puede salir adelante, porque te volteo la historia. Todos los que han tenido madre son felices, salen adelante y son exitosos, no. O sea que no es la figura de la madre, sino la conexión que puedas hacer con esa persona. Y allí está la diferencia. No es mamá, porque como también decías tú, hay mamás presenciales que entre comillas son bultos de carne y no sirven, porque no hay conexión y hay equilibrio con la persona. Lo importante es la intencionalidad y la actitud de esa mujer madre, que muchas veces son hijos que de pronto no los quería tener, no abortaba porque no puede por sus creencias religiosas o por algo, y entonces la maternidad termina siendo una carga. ¿Tú qué crees que una mujer que tiene 5 hijos, a qué horas tiene tiempo para ella? ¿Tú crees que una mujer con 5 hijos hoy en día puede ser una mujer feliz? A ver, es que cuidar hijos y cuidar hijos que los tiene que tener, que no maneja métodos anticonceptivos ni nada, esos hijos, ¿tú crees que quiere igual al primero que al cuarto o que al quinto? Y el próximo que le llegue ya dice, ya no más, ya, ¿qué hago con estos niñitos? Se los entrega a los hermanos mayores. Hay una frase muy dura, Gina, pero la voy a decir. A mí como psicóloga, la institución humana que más daño o más beneficio puede hacer es la madre. La madre es una institución que hace mucho daño o mucho bien. Yo puedo contarte miles de historias. Una mujer adulta de 22 años que me decía, mire doctora, yo iba a tener la primera relación sexual y yo sentía que mi mamá estaba sentada en el borde de la cama. No pude. Por la presencia de esa madre que a veces es controladora, a veces vacía o vuelca en sus hijos las frustraciones que tiene como mujer. Esa mujer que se dedica tanto tiempo a los hijos guarda las facturas y luego cobra. Y es muy importante esa parte. La madre hay que desmitificarla y encontrarnos con una mujer humana. El instinto maternal no existe, eso es una mentira también. O sea que todo lo que podamos aprender sobre esa madre, y cuando tú vayas a ser madre, cualquiera que sea, entiende, no vas a santificarte ni a ser perfecta, vas a ser humana, vas a tener a alguien a quien cuidar, pero entender que vas a cometer errores y que puede que tu hijo te diga no te quiero y puedes tener que tratar de entenderlo. Sí. Y sí, en realidad, digamos, eso es muy importante porque sí hay muchos mitos que romper sobre ser mamá, ¿no? Por eso es que ahí poco a poco como que voy tocando como cada una de esas piecitas acá como para no abrumarnos entre todos. Sí, digamos que tiene mucho sentido lo que dices, Gloria, porque sí, sí, a veces uno piensa que simplemente si no hay mamá, no hay figura materna y no, en realidad digamos que lo que quiero que se lleven es que a veces por cosas adversas que se salen del control de uno como hijo, pues a veces puede suceder eso, ¿no? Uno no planea que sus padres, tal vez papá y mamá se separen o se divorcien o que tal vez alguno de los dos a uno no lo quiera y se vaya, ¿no? O no quiera involucrarse en la crianza de uno nunca, ¿no? Digamos que ese tipo de cosas, pues tristemente a veces pasan y es bueno como tenerlo ahí como en cuenta. Tú, digamos, ¿qué crees, Gloria, digamos, en la infancia? Esto podría afectar la forma en la que los niños tal vez sepan establecer vínculos con otras personas, el que sepan cómo manejar tal vez sus emociones. La familia es un sistema. Lo más importante que tenemos que entender es que la familia es un sistema para poder que nos capte mejor, como cada uno ocupa un lugar. Como si tú llegas a una empresa y encuentras en la empresa al gerente, a la señora, a la bibliotecaria, a la archivadora, a la secretaria, a la señora que reparte los tintos, al asistente, cada uno ocupa un lugar. Entonces la familia es un sistema donde tiene que haber una silla que se llame papá, una que se llame mamá, una que se llame hijos y hermanos. Ahora, que el sistema funcione no necesariamente, es decir, cuando el sistema existe, hay alguien que tiene que representar esos papeles. ¿Quién está sentado en la silla de papá? A veces, ¿quién está sentado en la silla de mamá? A veces hay hermanos que son más fuertes que la mamá y el papá, hermanos mayores. Entonces, todo depende del lugar, de la silla que tú estés ocupando.
Hay cosas que marcan, pero de alguna manera se puede salir adelante. No hay nada tan traumático que diga quedé paralizado y no puedo salir adelante. No, se puede perfectamente. Hay esfuerzos. De pronto yo no tuve mamá de niño o de niña y tuve la ausencia y tuve un abandono y yo me puedo pasar la vida buscando parejas mamá o parejas papá. Y muchas veces entonces a mi pareja le paso todas las facturas que tengo pendientes con la figura de la madre y le pido a mi pareja que me entienda como si fuera una mamá y mi pareja es mi pareja, pero no mamá. Y eso termina siendo muy delicado, ¿no? Sí, digamos que igual, como dicen por ahí, pues como cada persona es un mundo, pues sí tocaría ver como de casos particulares, a ver qué consecuencias puede, digamos, haber. Digamos, yo aprovecho y les cuento un poquito más, digamos, de esa persona que escuché en la entrevista de ese humorista. Recuerdo mucho que él también decía que cuando su mamá apareció nuevamente en su vida, cuando él tenía 20 años, ella lo llamó por un teléfono fijo. Y ella, digamos, claro, no tenía pues noción del tiempo porque pues así suene fuerte, pues ella como no estuvo ahí, pues digamos que para ella el tiempo de, digamos, de distancia no era el mismo que el que fue para él que no la tuvo y la hubiera querido tener. Cuando llamó por teléfono dijo, sí, por favor, con fulanito. Y él le dijo, sí, con él. Y claro, él ya tenía una voz ya de hombre. Dijo, no, con el niño fulanito. Y él pensó, pero no, pues es que el único que se llama así soy yo. Le dijo, no, es que el único que está en esta casa con ese nombre soy yo. Dijo, ay, hablas con fulana de tal, tu mamá. Y en automático a él muy transparentemente y muy honestamente le salió, ay, pero estaba como un poco perdida usted, ¿no? Claro, ya no se quedó sin decir nada. Hoy es la fecha en la que no tienen una relación estable, eh, porque pues digamos que no, a veces aparece y vuelve y desaparece. Entonces digamos que yo siento que esto es como cualquier relación humana, ¿no? Digamos que no es simplemente, ay, decir que ya estoy y ya un día y ya el resto vuelvo y me desaparezco, sino en realidad mostrar con hechos constantemente que en realidad estoy, que quiero estar y que puedes contar conmigo, ¿no? Eso es como si, digamos, uno esperara que ese hijo un día, digamos, estuviera ahí para tal vez para su hermano, eh, un día y ya el resto del año no, pues digamos no, la idea es que estén ahí como cada día como apoyándose, ¿no? Yo, digamos, indagando un poco de este tema que pues les decía, también tuve la oportunidad de encontrar, esperen, les digo acá, a veces pasa un poco lo que hablamos en algún episodio anterior, creo que fue con Gloria, sí, la inversión de roles. Cuando mamá a veces no está, pues digamos que ese hijo o mamá está un poco frágil o está un poquito, digamos, deprimida. El hijo tal vez cree que asume que tiene que proteger a mamá y pues va y se puede confundir un poco todo ese sistema familiar que Gloria nos decía hace rato, ¿no? Y desarrollan también un apego inseguro. Encontré en un artículo del 2026, de este año, en realidad es muy reciente, desarrollan un poco un apego inseguro y para los que digamos no saben un poco qué es apego, yo aprovecho y les digo que en mi canal de YouTube hay un episodio con un psicólogo, sí, un terapeuta familiar que está formado en esos temas de apego, para que conozcan un poquito más, porque si hablamos de apego ya se nos va la conversación como por otro lado. Igual, digamos ahí los que escuchen este episodio por YouTube, yo abajo se los voy a dejar el enlace para que puedan verlo. También desarrollan problemas en la regulación emocional, y ahí decía que puede ser de dos vías, que pueden caer en hiperreactividad, entonces que están en alerta todo el tiempo porque no saben en qué momento las otras personas tal vez se van a ir, tal vez es amiguito, tal vez el papá, tal vez el hermano, o pueden caer un poco en ese corte emocional y no expresar absolutamente nada. Entonces miren que eso afecta mucho, pues digamos que la vida de ese hijo que está en la infancia.
Entonces, miremos un poquito, Gloria, en la adolescencia. Digamos que de por sí la adolescencia es Pero a bastante ver, compleja. Dime. déjame te digo algo que me parece muy importante. En honor a reivindicar a la mamá del humorista, yo hago una explicación muy sencilla, Gina. Si Ok. yo te pido que sigamos hablando ahora en alemán, ¿podríamos hacerlo en alemán? No, en mi caso no. Tendría ¿Por qué primero no que aprender podría? alemán. Perfecto. ¿Por qué no sabes alemán? La verdad, nunca he tenido interés en aprender Bueno, alemán. nadie te lo enseñó, nadie te lo enseñó. Esa mamá del humorista, ¿qué historia tiene? Le estamos pidiendo que hable alemán cuando nunca nadie le enseñó alemán. Mm, Y entonces él le está juzgando, mi mamá, porque esa señora, ¿por qué no me quiso? ¿Quién le sí. enseñó a ella a amar? Posiblemente nadie. Mm, Ahora, el sí, humorista que tiene conciencia puede tener la capacidad de romper la cadena y decir, yo lo voy a hacer distinto. Pero esa pobre mamá, a ver, Gina, tantas mujeres con unos sentimientos de culpa muy fuertes, malas madres, entre comillas, pero es que sí, nadie les enseñó a amar. sí, Y amar se enseña. Entonces, ¿cómo tú le pides a alguien, en ese ejemplo tontísimo que te estoy diciendo, sí. sigamos en alemán y tú me dices, no puedo porque no me lo enseñaron? No Entonces, lo ¿qué sé. sucede? Este es humorista con conciencia puede decir desde mi corazón, comprendo a mi mamá, no le puedo pedir algo que no me va a dar nunca, porque no lo sabe. Tú sabes un Sí, ejemplo que me ha impactado muchísimo. Si tú tienes un niño y lo vas a educar y tú le dices al niño, mira mi amor, tú sabes que yo te quiero mucho, te tengo que pegar porque yo te quiero mucho y te voy a castigar. ¿Qué aprende el niño, Gina? El amor viene con golpes. Y luego me va sí, a decir, como una señora en el consultorio, doctora, ya no me pega, ya no me quiere. Fíjate lo que uno aprende desde la... Claro, tú le dices al niño, yo te quiero mucho, mi amor, y tú sabes por qué te estoy pegando, ¿no? Te quiero y te doy duro. Y el niño asocia, si mi mamá me quiere, me pega. Entonces, lo que enseñamos, Gina, es lo que traemos. La mamá del humorista, él con la conciencia que tiene hoy, debería tener es una gran compasión hacia esa mujer. Esa mujer no sabe amar, nadie le enseñó alemán. ¿Cómo le vas a pedir que lo hable? Y puede, entonces, si él, el humorista, ya es consciente, ¿cómo repara él la historia y trata de que no se siga repitiendo? Y esto es muy importante de entender, porque para juzgar somos los perfectos. Ella es mala, él es malo. A ver, ¿cuál es la historia que tiene detrás? No podemos ser tan duros. Y el adolescente de pronto puede que sienta que le faltó la mamá, pero cuando tú empiezas a tratar de informar y explicar otra manera de mirar, hay compasión, no podemos seguir juzgando a la gente porque no es como yo quisiera. Tú no sabes la historia que tiene detrás. Si nadie le enseñó alemán, ¿cómo le pides que hable alemán? sí, digamos que a propósito de lo que dices que ella, digamos, tal vez no sabía amar porque no le enseñaron, eh, había una parte en la que recuerdo mucho que él decía, que me llamó bastante la atención, que ella, pues su papá por su lado formó una familia con otra persona y tuvo hijos, su mamá por su lado, digamos, también. O sea, él tiene hermanos por lado de papá y por lado de mamá. Y tal vez, digamos, sí, digamos, puede ser que en parte, como antes, en generaciones anteriores, se era mamá, se era papá a una edad muy temprana, digamos que antes no era los 30, tal vez tampoco era los 20, sino a más o menos a los 17, 18, 15, ¿no? Sí, sí, en realidad yo lo digo por, digamos, mi abuela, digamos, fue como más o menos como por esa edad. Entonces sí, digamos que no es solo que el cuerpo tal vez no está listo, muchas tuvieron que pasar por embarazos de alto riesgo, sino tal vez la cabeza y el corazón tampoco estaban listos, ¿no? Porque pues en Con, ese momento tal vez había otras cosas. con otra cosa que te quiero decir, ¿cuántas veces las generaciones anteriores lo hemos oído a cantidades? Te decían, ay, tuve una hija mujer, nació para sufrir. Imagínate tú la carga, Mm. nació hombre o mujer, ay, mujer, nació para sufrir. Imagínate qué niñita va creciendo y va diciendo, yo quiero identificarme con lo femenino, yo quiero ser mujer, si ser mujer es una desgracia. A ver, esa es la generación de las mamás, no las quisieron, las rechazaban, la autoestima espantosa,
se agarraban de un hombre a ver si el hombre le daba sentido a la vida y el hombre las abandonaba. Pobres mujeres, Gina, Mm, pobres mujeres. Entonces tenemos sí, una mirada fuerte hacia ellas y los hijos somos muy especiales para juzgarlas. Mi mamá me falló. ¿Tú sabes la historia de tu madre? ¿Tú sabes la historia de tu sí, madre? Que yo sí, creo en que es realidad, importante poderlo decir, ¿no? sí, sí, digamos, eso es importante porque, pues lo que tú dices, fácil juzgar, difícil tener compasión y es algo que toca como aprender a tener. Porque pues la vida de mi mamá no inició cuando se volvió mi mamá, ¿no? Cuando que ya digo, ay, estoy embarazada, ¿no? Antes ya había vivido ciertas cosas, entonces sí, a veces uno como que eso se le escapa y pues sí es bueno como recordarlo. Gloria, tú digamos, sabes igual O que la yo. última cosa que te digo aquí, ¿cuántos hijos son hijos de violación del esposo a la esposa? A ver, no te estoy diciendo violación en Sí, la calle, nada. Violación, no quería tener y me obligó a tener relaciones. ¿Cuántos hijos son hijos de la violación del marido a la esposa en casa? ¿Y tú crees que esa mujer va a querer eso que tiene allí obligada a la fuerza? A ver, no, que la cultura es muy dura para juzgar. sí es un proceso. Y no, y ahí es mucho más complejo y más, sí hay casos de violencia intrafamiliar, de todo este tipo de cosas que tú mencionas, sí digamos que ahí cobra más dificultad todo este tema, ¿no? Incluso yo leyendo también encontraba si hay problemas de fertilidad o de infertilidad también, digamos que a veces por eso causan ese rechazo hacia ese bebé. Gloria, digamos tú y yo sabemos que la adolescencia, pues de por sí ya es muy compleja, ¿no? El cerebro está en remodelación en ese momento eh, y digamos que están mirando como con qué se identifican para construir un poco esa identidad, comienzan un poco a restar la importancia a esas opiniones un poco adultas, a esas figuras de autoridad, porque quieren como ver con qué tipo de pares o de adolescentes de su misma edad o similares como que se identifican. Si bien eso es cierto, ¿tú qué, digamos, consecuencias crees que puede traer en la adolescencia que no haya una figura materna? Aparte de lo que ya hemos hablado. Por ejemplo, si es una niña, una mujer adolescente, de pronto puede desear su identidad sexual, se puede sentir afectada, porque ella quiere una pareja mujer para reparar la madre que no la tuvo. Entonces, no necesita a los hombres. Yo tengo que pasar primero por encontrarme con una figura amorosa de madre, así sea, me enamoro de una mujer creyendo que estoy buscando a la madre y mi identidad sexual se puede sentir afectada. Me puedo volver una persona lesbiana o puedo querer también buscar un hombre muy fuerte para reemplazar a la madre. Cuando hago un ejemplo sencillo, si yo ayer no almorcé, ¿cómo trato de almorzar hoy por ayer y por hoy? A ver, porque es que, a ver cómo lleno y reemplazo mis vacíos afectivos. Y eso, Gina, buscar ayuda psicológica hoy en día no es un negocio ni va la gente enferma. Nosotros vamos a psicología para aprender a vivir de otra manera, para reparar cosas. No va, bueno, sí va el psicótico, el esquizofrénico, pero la psicología hoy en día lo que hace es enseñar a vivir de otra forma. Y cuando una persona, un niño, un adolescente, una mamá, un hombre, sienta que hay dificultades, consulte, hable con alguien que le enseñe una información distinta. Eso que tú haces ahora en este podcast, dar una información diferente, son maneras de ayudar a que la gente aprenda y al aprender tú manejas la vida de una manera distinta. Entonces, hay muchas cosas, nadie tiene la vida perfecta, no existe la madre perfecta, no existe la familia perfecta, existen los seres humanos que aprendemos los unos a los otros. Entonces, si tienes dificultades, habla, conversa, aprende y vas entendiendo que la vida se puede manejar de otra manera. No estás condenado a vivir una vida, si tienes conciencia puedes cambiar. Y digamos, ¿tú crees que en la adolescencia, entonces, Gloria, podría aumentar tal vez la posibilidad de que caiga en esas conductas de riesgo, llamemos consumo de alguna sustancia, embarazos no deseados, alguna conducta delictiva, porque tal vez mamá o una figura materna, digamos, no ha estado en este, en este camino?
Ayer trabajé con un muchacho en el consultorio de 19 años que tiene una novia hace 2 años y está destrozado porque la novia de 18 años se le fue a los 19 años. Y yo le decía, más o menos, tú eres drogadicto. Y me dijo, no. Le dije, tú eres drogadicto. Tú eres un drogadicto que te acaban de quitar la droga, novia, y no sabes vivir sin ella. Está desesperado. Entonces empezamos a trabajar un poco y él dijo, uy, yo no había visto esto de esa manera. Fíjate cómo una información te puede cambiar la manera de actuar. Tuvo problemas con la figura de la madre, no tenía, y esa novia era una novia mamá y se agarra de ella de tal manera que no la suelta. Es un drogadicto, le quitan la droga y se le acaba la vida. Por eso lo más importante para un ser humano, Gina, cualquiera que sea la situación, es cómo crece en ti, cómo te fortaleces a ti, cómo tienes conciencia de lo que haces, cómo sales del automático. Nadie te hace feliz en la vida, ojo, una de las mentiras más grandes también, nadie te hace feliz, nadie te complementa, nadie te llena. Entre más puedas valerte por ti mismo, es la mayor seguridad para saber que vas a buscar a alguien que te acompañe en la vida, pero no del cual generes una dependencia, porque las dependencias emocionales son fatales. Ese adolescente puede caer en cuenta, en los colegios pueden hablarles de esto, de los amores, de la figura de la madre, y entender y comprender, sobre todo tener una gran compasión hacia las cosas que te rodean y qué tienes que aprender tú de esa historia. Sí, digamos que muy importante eso porque pues la adolescencia de por sí ya es una etapa, digamos, un poco, digamos, difícil y yo sé que a veces puede ser, digamos, un poco complejo porque pues se lo he escuchado a algunas personas, Gina, pero es que ¿cómo hago? Sería más fácil que estuviera la mamá para hablar con él de ciertos temas. Si hay ese tipo de cosas, ustedes les cuesta hablar, llámese tal vez del tema de relaciones sexuales, de embarazos, de consumo de sustancias, ciertas conductas de riesgo que no quieran que caiga, pues miren que ahí es un llamado a que tenemos que pedir apoyo, digamos, terapéutico de un psicólogo para que nos oriente, porque la cuestión no es lo que a veces pasa, que dicen, bueno, no hay mamá, no hay figura materna, entonces ese tema no lo hablamos. No, Acuérdense de algo, hoy en día tenemos algo que se llaman redes sociales, inteligencia artificial también, que si yo no le respondo las dudas, no creamos que va a decir, ah, bueno, listo, voy a esperar a que mi papá esté listo para hablar de esto. No, va a buscar allá. O puede que incluso le pregunte a esos amigos adolescentes que están igual o más confundidos que él o que ella. ¿Sí? Entonces, ojo con eso porque sin darnos cuenta, al yo no decir nada, al yo no apoyarlo en resolver esas dudas, puede que sin quererlo lo estemos mandando a la jaula a que se exponga a hacer riesgos sin entender las consecuencias de vivir esas cosas, ¿sí? Entonces, si les cuesta tener esas conversaciones, no hay una figura materna, es un llamado importante para ir al psicólogo para que pueda decirles cómo pueden tener esa conversación, ¿sí? El psicólogo no va a tener esa conversación por ustedes, pero sí les puede decir, mire, si quiere tráigalo a su hijo y yo le ayudo como para direccionar la conversación, para resolver sus dudas, las dudas que tenga no solo él, sino usted. Y digamos que cuando un adolescente se da cuenta, bueno, mi papá no lo sabe, pero miren que está buscando conmigo las respuestas, pues ahí cuando vuelva a tener dudas, sí va a venir a que las resolvamos juntos porque ya, digamos que anteriormente, digamos, sucedió eso, ¿no? Entonces, como que importante ahí tener eso presente. En un artículo que estuve leyendo en el 2021, hablaba un poco de las consecuencias del abandono materno en el desarrollo de las capacidades de los adolescentes. Hablaba también un poco de la dificultad en lenguaje, habilidades sociales, el manejo de las presiones del ambiente, generaban un poco sentimientos de desconfianza e inseguridad, que pues me parece importante como decírselos. Igual de esos dos temas que les conté que estuve encontrando, yo igual se los dejo en la descripción del episodio para los que lo escuchen en YouTube y lo puedan ver. Y Gloria, digamos, miremos un poco entonces las consecuencias en la vida adulta. Tú ahí ya nos dabas como pinceladitas. Me gustaría saber si tú consideras que tal vez
las consecuencias en la vida adulta de crecer sin una figura materna pueden ser solamente en el área amorosa o también pueden afectar, digamos, en otras áreas. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que pueden afectar en otras áreas, pero en el área amorosa posiblemente estás buscando una novia mamá. Entonces ¿Cómo necesito sería eso, digamos? un- una mamá, una mujer que me oriente, que me dirija, que me diga qué hacer, cómo hacer las cosas. Yo llego a la casa, estoy casado como hombre, entonces necesito que la mamá organice la casa y la mamá termina teniendo los hijos físicos y el marido es el hijo mayor. Está sucediendo mucho, Gina, hoy en día muchísimo, que este hombre tiene miedo de crecer. Y no solamente por la falta de la figura de la madre, sino porque esta mujer de hoy es más empoderada, más fuerte. La mujer está, un tipo de mujer está diciéndole, yo puedo sola, yo puedo sola. Y el hombre se educó con la idea de que la mujer lo debía necesitar para él sentirse más hombre, más grande. Y esta mujer fuerte, entonces él asume la posición de el hijo mayor de su mujer, el hijo mayor de su mujer. Y la mujer maneja la casa, mira, coge con el carro por aquí, por favor, no te olvides de hacer tal cosa, no te olvides de pagar. Entonces, esa mujer hace de mamá y al hombre le parece cómodo la posición tener en casa una mamá esposa, pero eso es muy complicado y eso permite muchas veces que el hombre sea infiel porque a la larga uno no termina acostándose con su mamá. Y digamos que es un poco lo que hablábamos en el episodio pasado de incesto simbólico, que pueden, digamos, ir a escucharlo, que pues ahí está. Ahí ya, digamos que profundizamos más como en ese tema. Aparte del área amorosa, ¿tú crees que podría impactar en otras áreas de la vida adulta? Tal vez, no sé, a nivel personal, en mi confianza, en mi Inseguridad, identidad. inseguridad, duda, no sentirme lo suficientemente fuerte o, o muchas veces el lado contrario, pasar los límites, ser totalmente irreverente, nada me ayuda, nada me cuida, no cuido a nadie. Claro, puedo pasar para el otro lado, pero también se puede salir adelante. Yo no creo que podamos transmitir la idea de que hay una situación humana que te traumatice, que no tengas reivindicación. Todo se puede ayudar a mejorar, hay que buscar ayuda. El mundo perfecto no existe. Hemos creído, nos lo han vendido los medios, pero eso no existe. Todos tenemos alguna tuerquita torcida, busca ayuda, conversa, dialoga y aprendes. Y además, si fuéramos perfectos, haríamos mucho daño a los hijos, ¿no? Porque la perfección, como yo les enseño a mis hijos que yo soy perfecta, mis hijos salen de mi casa y ¿a dónde encuentran perfección? Se sienten frustrados porque nada hay como mi casa, ¿no? Sí, sí, en realidad, digamos, eso es muy cierto. Y para cerrar entonces este episodio, Gloria, ¿qué mensaje le darías a las familias para que realmente logren un cambio de mirada sobre este tema, digamos, de la importancia de la figura materna? Ya nos has dicho a lo largo de este episodio de diferentes formas, incluso con varios ejemplos. No es solo mamá, sino la figura materna, ¿no? Digamos que eso siento que es como una de las enseñanzas importantes de aquí hoy contigo. ¿Cómo podemos, digamos, recordar así de forma sencilla que realmente esa figura materna sí es importante para nuestra crianza y no solo para eso, sino para las personas en las que nos convirtamos en un presente y en un futuro más adelante? Yo creo que recordar la frase de Humberto Maturana, madre es hombre o mujer que cuida, que tú siempre, si hay alguien, entre comillas, un poco más desamparado, ¿cómo cuido? Cuidar es sinónimo de madre y no importa el empaque que tengas. Cuidar entonces siempre un tío a su sobrino, la abuela, a ver, alguien, ¿cómo cuido? Tú puedes asumir actitudes maternales en muchos momentos de la vida y no necesariamente tiene que ser con lazos consanguíneos. Qué rico que la puedas tener, pero encuentra que madre es quien cuida. Ahora, a la larga de la vida, si tú buscas ayuda profesional, tú te terminas convirtiendo en madre de ti mismo y te cuidas a ti mismo. Cuidar es sinónimo de madre. Y es muy importante que nos quede la idea que no hay nada que traumatice, eso no tiene remedio. La única cosa que no tiene remedio es la muerte. Todo lo demás es reparable y puedes aprender
y puedes mejorar. Buscar ayuda, ser oído. También hay otra frase que me gusta muchísimo. ¿Cómo escuchas tú a ese adolescente? Hay una frase que me encanta. Mamá, escúchame con tus ojos. O Bonita sea, esa frase. ponme atención, escúchame con tus ojos. No es oír, escúchame con tus ojos. Sí, no, muy, muy valioso eso porque sí, ahí nos damos cuenta que no es simplemente de, bueno, no hay mamá, ya se me arruinó la vida, por decirlo de alguna forma trágica, no, digamos que puede haber otra persona que cumpla ese rol, digamos que, cerrando un poco con lo que la anécdota que les decía de este humorista, algo que él decía al final, eh, cuando la abuela ya, digamos, falleció, pues digamos que ella claramente por querer estar ahí para él, eh, digamos que fue incondicional, pasaban tiempo juntos, ella le cocinaba en la mañana antes de llevarlo al colegio, no había otro adulto que la pudiera ayudar a ella con los cuidados, entonces ella pasaba mucho tiempo con él porque pues solo vivían ellos dos y él decía que cuando ella le preguntaba, la periodista le preguntaba, ¿tú sientes que tal vez si hubieras tenido a mamá hubiera sido distinto? Tal vez, no sé, tu vida hubiera sido un poco más fácil o digamos ciertas cosas hubieran sido de una forma diferente. Dijo no, porque en realidad yo tuve ese amor de mamá, lo tuve con mi abuela. Entonces, cuando ya ella volvió a aparecer, cuando yo tenía 20 años, cuando ya apareció mi mamá, pues en realidad digamos que ya, como yo ya había tenido esa persona, pues digamos que no estaba buscando, digamos, una mamá, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, conforme fue sanando un poco eso, había psicólogos en terapia que le decían, qué bonito porque se da uno cuenta que tú eh, ya, digamos, resolviste ese tema y sí tuviste realmente una figura materna y en realidad algunas de las relaciones que no funcionaron en tu caso de pareja, pues creíamos que había sido, porque era la hipótesis inicial, no tuvo mamá, por eso tiene que ver, creíamos que había sido por eso, pero no, mira que sí la tuviste a esa abuela. Entonces miren que no tiene que ser, en este caso fue mujer, pero no tiene que ser mujer, ¿sí? A veces por cosas adversas, eh, mamá no está y ese papá se vuelve papá y mamá, ¿no? Entonces digamos que Pero esa abuela, Gina, para decirlo, él también le dio sentido a la vida de la abuela. sí. Sí, es decir, él le dio sentido a la vida de la abuela. Y allí Mm. también podría haber algo de rivalidad de la madre, de la abuela con la mamá. Ay, es que es tan complejo empezar a mirar esto. La, la, Sí, ma- la abuela le ayudó, le alivió la situación al nieto, pero le dio, ayudó a desprenderse o por el contrario lo necesitaba pegar más a ella porque le daba sentido y no lo ayudó a volar. A ver, es muy complejo hablarlo de esa manera. sí, Uno mira de acá y lo ve de esa forma, pero tiene sí, es muchas aristas. complejo. Igual, pues digamos que de todas formas, pues la mamá voluntariamente decidió como desligarse de eso, entonces pues ahí ya, eh, pues literal estaba absolutamente, digamos, solo. Y algo que me pareció lindo es que él decía que cuando ya, bueno, se casó, tuvo hijos y demás, lo que tú decías, ese patrón se rompió y hoy en día que su hijo tiene 20 años, ya está en la universidad, el hijo es el que todos los días lo llama a ver cómo está, a contarle sus cosas y es muy lindo porque ahí es cuando uno se da cuenta que esas, eh, que yo tal vez no tenga una figura materna no significa que eternamente en la familia se va a Estoy repetir. No, condenado. podemos No, romper como esa cadena, simplemente tal vez necesitamos un apoyo profesional como para sanar ciertas cosas, perdonar otras y tener compasión con otras, ¿no? Entonces, yo sí. aprovecho y les digo que yo abajo les dejo los datos de Gloria, porque pues ella brinda atención, digamos, en consulta para ir profundo en esto. Estos son como pinceladitas chiquitas como para orientarnos un poquito de que ustedes se den cuenta en qué momentos es importante pedir apoyo profesional, porque pues acá no podemos hacer apoyo terapéutico ni más faltaba.
sería muy impersonal y cada situación es muy distinta en cada familia. Entonces, yo acá abajo les dejo la información de Gloria. Bienvenida acá siempre, Gloria, siempre es un gusto, siempre aprendo mucho contigo. Siempre agradezco mucho que estés acá porque sé que le va a servir a esto a las familias, porque muchas veces uno escucha, yo te decía hace rato, uno escucha mucho que dicen que, que mamá es importante, que mamá es importante, pero uno a veces sí tiene que ser consciente que a veces mamá por X o Y motivo no está. Y cuando no está, ¿qué consecuencias pueden suceder y cómo trabajar eso? Era lo que quería que viéramos y nos ayudaste un poco como a despejar un poco ese cielo. Entonces, gracias, bienvenida acá siempre y un abrazo enorme para ti. Muchas gracias a ti por tenerme en cuenta y ojalá transmitas con ese programa información que ayude a tener mejor calidad de vida. Muchas gracias a ti, Gina, muy querida. Bueno, un abrazo. Chao. Gracias.